Buenos días, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ya llegó para ti. Bienvenidos a un episodio más de Contar la Verdad, un podcast dedicado al espíritu en el que abordamos diversos temas pero a la luz de Dios. Hemos tenido unos episodios con un corte más histórico sobre el origen de la Biblia y también hemos hablado sobre la estructura del Nuevo Testamento para que hoy podamos llegar a este episodio y empecemos a estudiar el Nuevo Testamento libro por libro. En este caso, el primero es el libro de Mateo. El libro de Mateo se cree que fue redactado en algún momento entre el año 70 y el 90 después de Cristo. Durante estos años, tanto el judaísmo como el movimiento cristiano del que se puede decir que ya existía, estaban atravesando por algunos desafíos. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo ocurre la destrucción del segundo templo. Recordemos que la primera destrucción fue en el año 587 antes de Cristo y luego para el año 70 después de Cristo vuelve a ocurrir. Pero esta vez por parte de los romanos, porque la primera destrucción fue por parte de Babilonia. En otro episodio hablamos de lo grave que era esto, porque imagínense que de un día para otro destruyen una universidad. Pues se convierte todo en un caos y en esta época no podemos solucionar todo con la virtualidad. Entonces, para que nos demos una idea de lo devastador que pudo ser esto para la comunidad judía, tanto que seguimos recordándolo como un evento que marcó profundamente a los judíos y que trajo una crisis religiosa y teológica porque esta destrucción los obligaba a replantear sus prácticas que además hacían parte de su identidad. Entonces, cuando escuchen sobre la destrucción del segundo templo, ya saben que hace parte del contexto cercano al que se escribió el libro de Mateo. Otro de los desafíos presentes en este periodo de tiempo era la tensión que existía entre judíos y cristianos. A medida que el cristianismo emergía como una nueva corriente dentro del judaísmo, aumentaron las tensiones con las autoridades religiosas judías, porque muchos judíos rechazaban la idea de que Jesús fuera el Mesías, mientras que los que sí se consideraban seguidores de Jesús creían que Él cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Por eso vamos a ver que en el libro de Mateo se enfatiza constantemente en que Jesús cumple las Escrituras usando citas del Antiguo Testamento para argumentar su identidad como el verdadero Mesías. Además, el libro de Mateo de cierta forma se escribió dirigido a esas primeras comunidades de cristianos judíos que necesitaban entender que el propósito de Jesús no estaba en que se alejaran de sus tradiciones judías, sino que su fe sí podía ser compatible con las raíces culturales que tenían. Otro punto para tener en cuenta en el contexto de esta época es la dominación romana por medio de los impuestos, la opresión y la constante vigilancia, algo que hacía que el pueblo judío se pegara más a esa esperanza de que su Mesías llegara. Pero en el libro de Mateo lo vamos a ver y es que Jesús es presentado como el Salvador, pero de algo mucho más grande que solo los romanos. Bien, pues ya sabemos el contexto en el que se escribió el libro de Mateo y ahora hablemos de quién lo escribió. Se pensaría que la respuesta es obvia, pero este libro no siempre fue conocido como el libro de Mateo y durante algunos años circuló de manera anónima, porque los discípulos de Jesús que escribieron y también otros autores que participaron en la escritura del Nuevo Testamento, digamos que no se sentaron a escribir sus libros y al final los firmaron y les pusieron su nombre cada uno y listo. La escritura del Nuevo Testamento para ellos fue mucho más compleja que eso y muchos de los escritos fueron encontrados sin nombre, así que no se sabía a ciencia cierta quién los había escrito. En el caso de este primer libro del Nuevo Testamento, se lo atribuyen a Mateo, que también era conocido como Leví, quien era un cobrador de impuestos antes de convertirse en un seguidor de Jesús, razón por la que no era muy querido en su propio pueblo, pues lo culpaban de trabajar para la opresión romana de la época al cobrarle impuestos a su propio pueblo.
Esta atribución a Mateo proviene de testimonios de cristianos como Papías de Hierápolis, que fue un obispo cristiano dedicado a estudiar y recopilar las enseñanzas de Jesús y quien alrededor del año 125 después de Cristo señaló que Mateo había escrito este primer libro del Nuevo Testamento basándose en el estilo que fue escrito y otros detalles como la estructura y el detalle de las descripciones del libro. Recordemos que los libros no fueron ubicados en la Biblia según el orden cronológico en el que se calcula que fueron escritos, sino debido a la estructura y el enfoque de enseñanza que tenían. Por último, es también importante considerar el idioma original en el que fue escrito. Y aquí hay una especie de debate porque se dice que el libro de Mateo fue escrito en griego, que era la lengua común del mundo mediterráneo en el siglo I después de Cristo, del que además se han encontrado copias muy antiguas en papiro. Sin embargo, testimonios como el de Papías de Hierápolis, que mencionábamos anteriormente, afirma que Mateo había escrito una versión en hebreo o arameo que podría haber sido una colección de dichos y enseñanzas de Jesús en lo que pudo ser su lengua original. En parte, porque el Evangelio de Mateo muestra un enfoque claro hacia una audiencia judía o cristiana judía y el autor parece conocer muy bien las costumbres y las escrituras hebreas. Esto ha llevado a pensar que una versión hebrea o aramea habría sido muy lógica para una comunidad judía de seguidores de Jesús, pero hasta ahora no se han encontrado manuscritos de Mateo en estos idiomas. Los únicos que se han encontrado han sido en griego. Así que la versión más aceptada es la que apunta hacia Mateo como un libro escrito originalmente en griego. En el siguiente episodio, ahora sí, vamos a empezar con la lectura. La idea es que sea algo en conjunto, que ustedes puedan dejar sus comentarios, apreciaciones, preguntas y que juntos los resolvamos o las resolvamos y que sobre todo siempre lo hagamos con el Espíritu Santo, porque sin Él nos convertimos en simples curiosos haciendo una investigación más en el mundo, pero lo que hace importante a la Biblia no es tanto los autores que la escribieron, sino el poder que adquieren estos textos al ser inspiración de Dios y poder brindar el entendimiento que necesitamos desde el Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por el llamado a conocerte más profundamente por medio de las Escrituras. Te pedimos que nos des por medio de tu Espíritu el discernimiento que necesitamos para hacer de la palabra nuestra arma contra el mundo, nuestro punto de referencia para no ser engañados y para que podamos entender realmente quiénes somos para ti. Te damos las gracias por este día, te pedimos que aumentes esa hambre de ti y que a tu manera nos alimentes espiritualmente. Señor, protege nuestras vidas y las de nuestros amigos y familiares, que en el hueco de la mano de Jesús, donde podemos caber todos, estemos siempre en paz y seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Ve, disfrútalo y alégrate.